Libro 11. Las propiedades y privilegios naturales de un alma racional son, que se ve a sí misma, que puede ordenarse y componerse, que se hace a sí misma como quiere, que cosecha sus propios frutos, sean cuales sean, mientras que las plantas, los árboles, las criaturas irracionales, cualquier fruto que den, ya sea fruto propiamente dicho o solo por analogía, lo dan a otros y no a sí mismas. Asimismo, cuando quiera y donde quiera que su vida termine, tarde o temprano, ella alcanza su propio fin. Pues no le sucede como a los bailarines y actores, quienes, si son interrumpidos en cualquier parte de su actuación, la acción completa necesariamente queda imperfecta, sino que ella, en cualquier momento o acción en que sea sorprendida, puede hacer que lo que tiene entre manos, sea lo que sea completo y pleno, de modo que pueda partir con ese consuelo: he vivido, no me falta nada de lo que propiamente me pertenecía. Además, abarca el mundo entero y penetra en su vanidad y mera apariencia, carente de sustancia y solidez, y se extiende hasta la infinitud de la eternidad. Y la revolución o restauración de todas las cosas después de un cierto periodo de tiempo, al mismo estado y lugar que antes, la concibe y la comprende en sí misma, y considera, y ve claramente esto, que ni los que nos sigan verán nada nuevo que nosotros no hayamos visto, ni los que nos precedieron vieron nada más que nosotros, sino que Él, que ha llegado a los 40, si tiene algún ingenio, puede, en cierto modo, ya que todas las cosas son de la misma índole, ver todas las cosas, tanto pasadas como futuras. Tan propio y natural es para el alma del hombre amar a su prójimo, ser veraz y modesta, y no estimar nada tanto como a sí misma, lo cual es también propiedad de la ley, por lo que, de paso, aparece que la sana razón y la justicia vienen a ser una misma cosa, y por lo tanto que la justicia es lo principal que las criaturas racionales deben proponerse como fin. Una canción o un baile agradables, el ejercicio del pancraciasta, los deportes que sueles disfrutar mucho, los despreciarás fácilmente, si la voz armoniosa la divides en los muchos sonidos particulares de que consta, y de cada uno en particular te preguntas, si es este o aquel sonido el que tanto te conquista. Pues te avergonzarás de ello. Y así, por vergüenza, si lo consideras debidamente, cada movimiento y postura particular por sí mismo, y así también para el ejercicio del luchador. En general, entonces, sea lo que sea, además de la virtud y de las cosas que de la virtud proceden, por lo que te sientes muy afectado, recuerda al instante dividirlo así, y por este tipo de división, en cada particular, alcanzar el desprecio del todo. Esto debes transferirlo y aplicarlo también a toda tu vida. Cuán bendita y feliz es aquella alma que está siempre lista, incluso ahora mismo, si es necesario, para ser separada del cuerpo, ya sea por extinción, dispersión o continuación en otro lugar y estado. Pero esta disposición debe proceder, no de una resolución obstinada y perentoria de la mente, violenta y apasionadamente inclinada a la oposición, como suelen los cristianos, sino de un juicio peculiar, con discreción y gravedad, de modo que otros puedan ser persuadidos y atraídos al mismo ejemplo, pero sin ruido ni exclamaciones apasionadas. ¿He hecho algo con caridad? Entonces me he beneficiado de ello. Procura que esto se presente a tu mente en toda ocasión, y nunca dejes de pensar en ello. ¿Cuál es tu profesión? Ser bueno. ¿Y cómo podría lograrse esto bien, sino por ciertos teoremas y doctrinas, algunos concernientes a la naturaleza del universo, y otros concernientes a la constitución propia y particular del hombre? Las tragedias fueron introducidas e instituidas al principio para recordar a los hombres las vicisitudes y azares del mundo, que estas cosas sucedían así en el curso ordinario de la naturaleza, que los hombres que se complacían y deleitaban mucho con tales accidentes en este escenario, no se afligirían ni se angustiarían por las mismas cosas en un escenario mayor, pues aquí se ve cuál es el fin de todas esas cosas, y que incluso aquellos que claman tan lamentablemente a Citerón, deben soportarlas a pesar de sus gritos y exclamaciones, al igual que los demás. Y en verdad, muchas cosas buenas son dichas por estos poetas, como, por ejemplo, es un pasaje excelente, pero si yo y mis 2 hijos somos desatendidos por los dioses, ellos tienen alguna razón incluso para eso, etc. Y de nuevo, de poco te servirá enfurecerte y arremeter contra las cosas mismas, etc. Y de nuevo, cosechar la vida de uno, como una espiga madura, y todo lo demás que se encuentre en ellas, que sea de la misma índole. Después de la tragedia, se introdujo la comedia antigua, que tenía la libertad de invectivar contra los vicios personales, siendo,
por tanto, por esta su libertad de expresión de muy buen uso y efecto, para refrenar a los hombres de la soberbia y la arrogancia. Con este fin, Diógenes también se tomó la misma libertad. Después de estas, ¿para qué fueron admitidas la comedia media o la nueva, sino meramente, o al menos en su mayor parte, para el deleite y el placer de una imitación curiosa y excelente? Se escapará, ten cuidado, etc. Nadie niega que éstas también tienen algunas cosas buenas, de las cuales esa puede ser una, pero ¿cuál es el propósito y fundamento de ese tipo de poesía dramática, sino lo que hemos dicho? ¿Cuán claramente se te aparece que ningún otro curso de tu vida podría ajustarse mejor a la práctica de un verdadero filósofo que este mismo curso en el que ya te encuentras? Una rama cortada de la continuidad de lo que le era contiguo, necesariamente debe ser cortada de todo el árbol. Así un hombre que se divide de otro hombre, se divide de toda la sociedad. Una rama es cortada por otro, pero el que odia y es adverso, se corta a sí mismo de su prójimo, y no sabe que al mismo tiempo se divide de todo el cuerpo o comunidad. Pero en esto está el don y la misericordia de Dios, el autor de esta sociedad, en que, una vez cortados, podemos volver a crecer juntos y formar parte del todo de nuevo. Pero si esto sucede a menudo, la miseria es que cuanto más se adentra un hombre en esta división, más difícil le resulta ser reunido y restaurado de nuevo, y sin embargo, la rama que, una vez cortada, fue injertada después. Los jardineros pueden decirte que no es como la que brotó al principio y continuó en la unidad del cuerpo, crecer juntos como ramas compañeras en materia de buena correspondencia y afecto, pero no en materia de opiniones. Aquellos que se opongan a ti en tus cursos correctos, así como no está en su poder desviarte de tu buena acción, tampoco dejes que lo esté para desviarte de tu buen afecto hacia ellos. Pero sea tu cuidado mantenerte constante en ambos, tanto en un juicio y acción correctos, como en verdadera mansedumbre hacia aquellos que se esfuercen por impedirte, o al menos se disgusten contigo por lo que has hecho. Pues fallar en cualquiera de los dos, ya sea en uno, rendirse por miedo, o en el otro, abandonar tu afecto natural hacia aquel que por naturaleza es tanto tu amigo como tu pariente, es igualmente vil, y sabe mucho a la disposición de un soldado cobarde y fugitivo. No es posible que ninguna naturaleza sea inferior al arte, puesto que todas las artes imitan a la naturaleza. Si esto es así, que la naturaleza más perfecta y general de todas las naturalezas deba en su operación quedar por debajo de la habilidad de las artes, es de lo más improbable. Ahora bien, es común a todas las artes hacer lo que es peor por el bien de lo mejor. Mucho más entonces hace lo mismo la naturaleza común. De aquí es el primer fundamento de la justicia. De la justicia todas las demás virtudes tienen su existencia. Pues la justicia no puede conservarse, si o bien fijamos nuestras mentes y afectos en las cosas mundanas, o somos propensos a ser engañados, o precipitados e inconstantes. Las cosas mismas, por las que te tomas tantas molestias, ya sea para obtenerlas o para evitarlas, no vienen a ti por sí mismas, sino que tú, en cierto modo, vas hacia ellas. Que entonces tu propio juicio y opinión sobre esas cosas estén en reposo, y en cuanto a las cosas mismas, permanecen inmóviles y quietas, sin ruido ni agitación alguna, y así cesará toda persecución y huida. Entonces el alma, como Empédocles la compara, es semejante a una esfera o globo, cuando es toda de una misma forma y figura, cuando ni se extiende ávidamente hacia nada, ni se contrae vilmente, ni yace postrada y abatida, sino que brilla toda con luz, por la cual ve y contempla la verdadera naturaleza, tanto la del universo como la suya en particular. ¿Alguien me despreciará? Que él vea por qué razones lo hace. Mi cuidado será que nunca se me encuentre haciendo o diciendo nada que verdaderamente merezca desprecio. ¿Alguien me odiará? Que él vea eso. Por mi parte, seré amable y cariñoso con todos, e incluso con quien me odie, sea quien sea, estaré dispuesto a mostrarle su error, no por reproche u ostentación de mi paciencia, sino con ingenuidad y mansedumbre, tal como fue aquel famoso Foción, si es que no disimulaba. Pues es interiormente donde deben estar estas cosas, para que los dioses, que miran hacia adentro y no a la apariencia externa, puedan contemplar a un hombre verdaderamente libre de toda indignación y dolor. Pues qué daño puede hacerte lo que cualquier otro haga, mientras tú puedas hacer lo que es propio y adecuado a tu propia naturaleza. ¿No aceptarás tú, un hombre enteramente destinado a hacer tanto lo que el bien común requiera, como de la manera que lo requiera,
aquello que ahora es oportuno para la naturaleza del universo? Se desprecian unos a otros, y sin embargo buscan complacerse mutuamente, y mientras buscan superarse unos a otros en pompa y grandeza mundanas, se envilecen y prostituyen más en su mejor parte unos a otros. Cuán podrido e insincero es aquel que dice, he resuelto comportarme de aquí en adelante con ustedes con toda ingenuidad y simplicidad. Oh, hombre, ¿qué quieres decir? ¿Qué necesidad hay de esta profesión tuya? La cosa misma lo mostrará. Debería estar escrito en tu frente. Apenas se oye tu voz, tu semblante debe ser capaz de mostrar lo que hay en tu mente, así como el que es amado sabe al instante por la mirada de su amada lo que hay en su mente. Tal debe ser para todo el mundo el que es verdaderamente simple y bueno, como aquel cuyas axilas son ofensivas, que quien quiera que esté cerca, tan pronto como se le acerca, puede por así decirlo olerlo, quiera o no. Pero la afectación de la simplicidad no es en modo alguno loable. No hay nada más vergonzoso que la amistad pérfida. Por encima de todo, eso debe evitarse. Sin embargo, la verdadera bondad, simplicidad y amabilidad no pueden ocultarse de tal manera que, como ya hemos dicho, no se muestren en los propios ojos y el semblante. Vivir felizmente es un poder interno del alma, cuando está afectada con indiferencia hacia aquellas cosas que por su naturaleza son indiferentes. Para estar así afectada, debe considerar todos los objetos mundanos tanto divididos como enteros, recordando además que ningún objeto puede por sí mismo engendrar opinión alguna en nosotros, ni puede venir a nosotros, sino que permanece fuera, inmóvil y quieto, sino que nosotros mismos engendramos, y por así decirlo imprimimos en nosotros, opiniones acerca de ellos. Ahora bien, está en nuestro poder no imprimirlas, y si se cuelan y se esconden en algún rincón, está en nuestro poder borrarlas. Recordando además que este cuidado y circunspección tuyos, solo ha de durar un tiempo, y luego tu vida llegará a su fin. ¿Y qué debería impedir que hagas bien con todas estas cosas? Porque si son según la naturaleza, regocíjate en ellas, y que te sean agradables y aceptables. Pero si son contra la naturaleza, busca aquello que es según tu propia naturaleza, y sea o no para tu crédito, usa toda la velocidad posible para alcanzarlo, pues nadie debe ser culpado por buscar su propio bien y felicidad. De todo debes considerar de dónde vino, de qué cosas consta y en qué se transformará, cuál será su naturaleza, o a qué se parecerá cuando se transforme, y que no puede sufrir daño alguno por este cambio. Y en cuanto a la necedad o maldad de otros hombres, para que no te turben ni te afligen, primero, en general, así, ¿qué relación tengo yo con esto? Y que todos nacemos para el bien mutuo, luego, más particularmente, después de otra consideración, así como un carnero es el primero en un rebaño de ovejas, y un toro en una manada de ganado, así yo nací para gobernar sobre ellos. Comienza aún más alto, incluso desde esto, si los átomos no son el principio de todas las cosas, lo cual es lo más absurdo de creer, entonces debemos necesariamente conceder que hay una naturaleza que gobierna el universo. Si tal naturaleza, entonces todas las cosas peores se hacen por el bien de las mejores, y todas las mejores por el bien de las otras. Segundo, qué clase de hombres son, en la mesa, y en sus lechos, y así sucesivamente. Pero sobre todo, cómo son forzados por las opiniones que sostienen a hacer lo que hacen, e incluso esas cosas que hacen, con qué orgullo y presunción las hacen. Tercero, que si hacen estas cosas correctamente, no tienes razón para afligirte. Pero si no correctamente, necesariamente deben hacerlas contra su voluntad y por mera ignorancia. Pues como, según la opinión de Platón, ninguna alma yerra voluntariamente, así por consiguiente tampoco hace nada de otra manera de lo que debe, sino contra su voluntad. Por lo tanto, se afligen, cuando quiera que se oyen acusar, ya sea de injusticia, o de falta de conciencia, o de codicia, o en general, de cualquier tipo de trato injurioso hacia sus prójimos. Cuarto, que tú mismo transgredes en muchas cosas, y eres incluso otro como ellos. Y aunque quizás te abstengas del acto mismo de algunos pecados, sin embargo, tienes en ti una disposición habitual a ellos, pero que o por miedo, o por vanagloria, o por algún otro respeto ambicioso y necio, te refrenas. Quinto, que si han pecado o no, no lo entiendes perfectamente. Pues muchas cosas se hacen por medio de una política discreta, y generalmente un hombre debe saber muchas cosas primero, antes de poder juzgar verdadera y juiciosamente la acción de otro hombre.
Sexto, que cuando quiera que te afliges gravemente, o te lamentas mucho, poco recuerdas entonces que la vida de un hombre es solo por un momento de tiempo, y que dentro de poco todos estaremos en nuestras tumbas. Séptimo, que no son los pecados y transgresiones mismos los que nos turban propiamente, pues tienen su existencia solo en las mentes y entendimientos de quienes los cometen, sino nuestras propias opiniones acerca de esos pecados. Quita entonces, y conténtate con desprenderte de esa idea tuya, de que es algo grave, y habrás quitado tu ira. Pero ¿cómo debería quitarla? ¿Cómo? Razonando contigo mismo que no es vergonzoso. Porque si lo vergonzoso no es el único verdadero mal que existe, tú también serás impulsado, mientras sigues el instinto común de la naturaleza para evitar lo que es malo, a cometer muchas cosas injustas, y a convertirte en ladrón, y en cualquier cosa que contribuya al logro de tus fines mundanos previstos. Octavo, cuántas cosas pueden y a menudo siguen a tales ataques de ira y dolor, mucho más graves en sí mismas que aquellas mismas cosas por las que estamos tan afligidos o enojados. Noveno, que la mansedumbre es algo inconquistable, si es verdadera y natural, y no afectada o hipócrita. Pues cómo podrá el más fiero y malicioso que concibas resistir contra ti, si tú continúas siendo manso y amoroso con él, y que incluso en ese momento, cuando está a punto de hacerte daño, tú estés bien dispuesto y de buen humor, con toda mansedumbre para enseñarle e instruirle mejor. Como por ejemplo, hijo mío, no nacimos para esto, para hacernos daño y molestarnos unos a otros, será tu daño, no el mío, hijo mío, y así mostrarle con fuerza y plenitud que así es en verdad, y que ni las abejas lo hacen unas a otras, ni ninguna otra criatura que sea naturalmente sociable. Pero esto debes hacerlo, no con burla, no por reproche, sino tiernamente, sin aspereza de palabras. Tampoco debes hacerlo por ejercicio u ostentación, para que los que estén presentes y te oigan te admiren, sino siempre de modo que nadie lo sepa, salvo él solo, sí, aunque haya más presentes al mismo tiempo. Estas 9 cabezas particulares, como tantos dones de las musas, procura recordarlas bien, y comienza un día, mientras aún vivas, a ser un hombre de verdad. Pero por otro lado, debes tener tanto cuidado de halagarlos como de enojarte con ellos, pues ambos son igualmente faltos de caridad e igualmente dañinos. Y en tus pasiones, considera al instante que enojarse no es propio de un hombre, sino que ser manso y gentil, así como sabe a más humanidad, así también a más virilidad. Que en esto hay fuerza y nervios, o vigor y fortaleza, de lo cual la ira y la indignación están completamente desprovistas. Pues cuanto más cerca está todo de la impasibilidad, más cerca está del poder. Y así como el dolor procede de la debilidad, así también la ira. Pues ambos, tanto el que está enojado como el que se aflige, han recibido una herida y cobardemente se han entregado por así decirlo a sus afectos. Si quieres también un 10º, recibe este 10º don de Hércules, el guía y líder de las musas, que es propio de un loco esperar que no haya hombres malvados en el mundo, porque es imposible. Ahora bien, que un hombre tolere bastante bien que haya hombres malvados en el mundo, pero no soporte que nadie transgreda contra sí mismo, es contra toda equidad y de hecho tiránico. 4 disposiciones o inclinaciones diferentes hay de la mente y el entendimiento, de las cuales debes estar consciente y observar cuidadosamente, y cuando quiera que las descubras, debes rectificarlas, diciéndote a ti mismo acerca de cada una de ellas: esta imaginación no es necesaria, esto es falto de caridad. Esto lo dirás como esclavo o instrumento de otro hombre, de lo cual nada puede ser más insensato y absurdo. En cuanto a la 4, te reprenderás y censurarás severamente, por cuanto permites que esa parte más divina en ti se vuelva sujeta y expuesta a esa parte más innoble de tu cuerpo, y a sus burdas pasiones y concupiscencias. Cualquier porción de aire o fuego que haya en ti, aunque por naturaleza tienda hacia arriba, sometiéndose sin embargo a la ordenanza del universo, permanece aquí abajo en este cuerpo mixto. Así, todo lo que hay en ti, ya sea terrestre o húmedo, aunque por naturaleza tienda hacia abajo, sin embargo, contra su naturaleza, es elevado hacia arriba y se mantiene, o es consistente. Tan obedientes son incluso los elementos mismos al universo, permaneciendo pacientemente donde quiera, aunque contra su naturaleza, que son colocados, hasta el sonido, por así decirlo, de su retirada y separación. ¿No es entonces algo grave que solo tu parte racional sea desobediente y no soporte mantener su lugar,
sí, aunque no se le ordene nada que le sea contrario, sino solo aquello que es conforme a su naturaleza? Pues no podemos decir de ella cuando es desobediente, como decimos del fuego o del aire, que tiende hacia arriba hacia su elemento propio, porque entonces va en dirección completamente contraria. Pues el movimiento de la mente hacia cualquier injusticia, o incontinencia, o hacia la tristeza, o hacia el miedo, no es otra cosa que una separación de la naturaleza. También cuando la mente se aflige por algo que ha sucedido por la divina providencia, entonces también abandona su propio lugar. Pues fue ordenada a la santidad y la piedad, que consisten especialmente en una humilde sumisión a Dios y a su providencia en todas las cosas, así como a la justicia, siendo estas también parte de aquellos deberes a los que, como naturalmente sociables, estamos obligados, y sin los cuales no podemos conversar felizmente unos con otros, sí, y el mismo fundamento y fuente de todas las acciones justas. Aquel que no tiene un mismo y único fin general siempre mientras vive, no puede posiblemente ser el mismo y único hombre siempre. Pero esto no bastará a menos que añadas también cuál debe ser este fin general. Pues así como la concepción y aprehensión general de todas aquellas cosas que sin fundamento cierto son consideradas buenas por la mayor parte de los hombres, no puede ser uniforme y acorde, sino sólo aquella que está limitada y restringida por ciertas propiedades y condiciones, como la de la comunidad, que nada sea concebido como bueno que no sea común y públicamente bueno. Así también el fin que nos propongamos debe ser común y sociable. Pues el que dirige todos sus propios movimientos y propósitos privados a ese fin, todas sus acciones serán acordes y uniformes, y por ese medio será siempre el mismo hombre. Recuerda la fábula del ratón de campo y el ratón de ciudad, y el gran susto y terror que ésta experimentó. Sócrates solía llamar a las comunes ideas y opiniones de los hombres, los comunes espantajos del mundo, el terror propio de los niños tontos. Los lacedemonios, en sus espectáculos públicos, solían asignar asientos y bancos a sus extranjeros a la sombra, mientras ellos mismos se contentaban con sentarse en cualquier lugar. Lo que Sócrates respondió a Pérdicas, ¿por qué no iba a él, para no morir la peor de todas las muertes? Dijo, es decir, no ser capaz de corresponder al bien que se me ha hecho. En las antiguas cartas místicas de los Efesios, había un punto que un hombre siempre debía tener en su mente a uno u otro de los antiguos hombres ilustres. Los pitagóricos solían, a primera hora de la mañana, lo primero que hacían, mirar hacia los cielos, para recordar a aquellos que constante e invariablemente cumplían su tarea, así como para recordar la pulcritud, o el buen orden, y la pureza, y la simplicidad desnuda. Pues ninguna estrella o planeta tiene cubierta alguna delante de sí, como se veía Sócrates, cuando se vio obligado a ceñirse con una piel, habiendo Jantipa, su esposa, quitado sus ropas y llevándolas consigo fuera, y lo que dijo a sus compañeros y amigos, quienes se avergonzaron, y por respeto a él, se retiraron al verlo así ataviado. En materia de escribir o leer, necesariamente debe ser enseñado antes de poder hacer cualquiera de las dos, mucho más en materia de vida. Pues naces un mero esclavo, de tus sentidos y afectos brutales, destituido, sin enseñanza, de todo verdadero conocimiento y sana razón. Mi corazón sonrió dentro de mí. Acusarán incluso a la virtud misma, con palabras atroces y oprobiosas, como aquellos que anhelan higos en invierno cuando no pueden conseguirse, así son los que anhelan hijos, antes de que les sean concedidos. Cada vez que un padre besa a su hijo, debería decirse en secreto a sí mismo, dijo Epicteto, mañana quizás morirá. Pero estas palabras son ominosas. Ninguna palabra es ominosa, dijo, que signifique algo natural, en verdad y de hecho no más ominosa que esta, cortar uvas cuando están maduras. Uvas verdes, uvas maduras, uvas secas o pasas, tantos cambios y mutaciones de una cosa, no en aquello que no era absolutamente, sino más bien tantos cambios y mutaciones diferentes, no en aquello que no tiene existencia alguna, sino en aquello que aún no existe. De la libre voluntad no hay ladrón ni salteador, de Epicteto, de quien es también esto, que debemos encontrar un cierto arte y método de asentir, y que siempre debemos observar con gran cuidado y atención las inclinaciones de nuestras mentes, para que siempre estén con su debido freno y reserva, siempre caritativas y según el verdadero valor de cada objeto presente. Y en cuanto al anhelo vehemente, que debemos evitarlo por completo, y usar la aversión solo en aquellas cosas que dependen enteramente de nuestra propia voluntad.
No es por asuntos triviales y ordinarios, créelo, que toda nuestra lucha y contención es, sino si, con el vulgo, debemos estar locos, o con la ayuda de la filosofía ser sabios y sobrios, dijo él. 32. Sócrates dijo, ¿qué quieren ustedes? ¿Las almas de criaturas racionales o irracionales? De racionales. ¿Pero cuáles? ¿De aquellas cuya razón es sana y perfecta? ¿O de aquellas cuya razón está viciada y corrompida? De aquellas cuya razón es sana y perfecta. ¿Por qué entonces no trabajan por tales? Porque ya las tenemos. ¿Por qué entonces luchan y contienden tanto entre ustedes?